Buenos días nuevamente, hermanos. Vamos a pasar entonces, como dijo nuestro hermano, al estudio bíblico de este día, la clase bíblica de esta mañana. Y estamos avanzando en nuestra serie de estudios que hemos programado para estos meses de enero y febrero, el crecimiento en la iglesia, el crecimiento en la iglesia. Y anticipando que, bueno, como es también común en nuestro país, en nuestra región, de hecho, pues íbamos a tener más audiencia femenina. Hoy la clase va dirigida particularmente a las hijas de Eva y trata de las mujeres en la iglesia primitiva, lección número 6 de nuestra serie El crecimiento en la iglesia. Coloque por favor en sus notas las mujeres en la iglesia primitiva. Y hay una expresión que se ha utilizado a veces y que definitivamente es muy cierta, y es que el pecado te va a llevar más lejos de lo que querías ir en un principio. Y te costará más de lo que pensabas o pensaba yo que iba a tener que pagar. Eso fue cierto en el jardín del Edén cuando Adán y Eva pecaron y Dios empezó a echar a andar su plan de redención. En Efesios capítulo 3 versículos 8 al 11, recuerden siempre la ley aquí es que todos los textos importantes que van en el orden lógico de la lección van a aparecer en pantalla y todos los que solo mencionemos son para complementar solamente. Es más importante que anote los que están en pantalla. Por favor, alguien que nos ayude con esta lectura. Efesios capítulo 3, versículos 8 al 11 en su Biblia o en pantalla, como guste. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, muchas gracias. Bien, este texto normalmente o popularmente es utilizado para las campañas, para hablar del evangelismo, y se dice, bueno, hermanos, tenemos que ir a predicar el evangelio porque dice que la encargada de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios es la iglesia, entonces hay que salir y hay que predicar el evangelio. Pero el texto no está hablando de predicar el evangelio y el texto no está hablando de seres humanos. Dice para dar a conocer por medio de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios a quienes, a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Y hermanos, ya tenemos una edad y en toda la trayectoria que hemos tenido de vida, no sé usted, pero en mi caso todavía no me he encontrado literalmente con algún príncipe. No le he predicado todavía una alta autoridad. Y mucho menos, a pesar de que he ido a varias provincias, he ido a varios pueblos y residenciales dentro de cada una de estas provincias, nunca he ido a una que sea en los lugares celestiales. Entonces, este texto no se refiere al evangelismo, no se refiere a esa labor que por supuesto que tiene que hacer la iglesia de ir y predicar a toda criatura, de ir y predicar a todas las naciones. No, se refiere a que la misma naturaleza de la iglesia, como Dios diseñó la iglesia, hace que incluso las potestades angélicas o celestiales se impresionen notando que la sabiduría de Dios no tiene límites. Nunca se imaginaron que Dios iba a dar su vida en una cruz y que iba a ser a través de su cuerpo de dos pueblos, es decir, los judíos y todo el resto de extranjeros, a quienes ellos llamaban los gentiles, que somos nosotros, o seríamos nosotros, porque ya no lo somos, que Dios iba a unir esos dos pueblos en un solo cuerpo y que toda la humanidad iba a poder ser salva dando Dios su vida en la cruz. Dios.
Eso no se lo esperaban los ángeles, eso no se lo esperaba nadie. La sabiduría de Dios es tan perfecta, es infinita, por ende nadie, ni siquiera sus más altas criaturas, podía imaginarse cómo iba a terminar este plan. Era, como dice el apóstol, un misterio, sobre todo en este capítulo. Ahora, cuando Dios le preguntó a Adán, allá después de que pecó, ¿dónde estás? En Génesis capítulo 3, luego le da su sentencia a ambos, hablando de la humanidad, porque también sentenció a la serpiente, pero a ambos les dio su sentencia por su desobediencia. Pero hay una expresión en el versículo 19 a la que quiero dirigir vuestra atención, y es la siguiente: con dolor comerás de ella, es decir, de la tierra, todos los días de tu vida. Y no lo sé porque él me lo haya dicho, no lo sé porque el texto así lo explique, pero no tengo pruebas, pero tampoco dudas, dice el famoso meme, de que Adán en ese preciso momento que le dijeron, con dolor comerás de ella, de la tierra, todos los días de tu vida, no captó el impacto de esa palabra y el impacto de esa sentencia hasta que las espinas comenzaron a pinchar sus manos y sus pies. En ese momento no era consciente de que el resto de su vida sería unos 900 años. Este hombre y esta mujer habían sido diseñados para vivir eternamente. La palabra eternamente, aclaro, tiene 3 sentidos. Uno tiene que ver con no tener principio y no tener final. Eso es el principal y tiene que ver con Dios. Pero también la palabra eterna puede ser algo que tuvo inicio, pero nunca tendrá final. Entonces, en este caso estaban diseñados para ser inmortales o para vivir por toda la eternidad, pero ahora ya no sería así. Por lo menos a Adán le quedarían 900 años. Y eso para nosotros es muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Ya el otro mes yo agrego un año más, Dios mediante, si me lo permite, un año más de vida, y me parece que ya son demasiados. Me parece que el reloj debería pararse un poquito. Pero a este hombre le faltaban 900 cumpleaños. Cuando un médico nos dice que tendremos una enfermedad por el resto de nuestras vidas, allí sí suena eso muy largo. Pero puede ser que solo sea por 30 años más, 20 años más, 40 años más. Puede que sea solo por un tiempo que en realidad es breve, pero para nosotros sería demasiado tiempo para estar enfermos. Me pregunto, cuando una espina pinchó a Adán o a Eva, si a ellos les vino el remordimiento. No solo tenían que preocuparse ahora por su comida, iban a sufrir para conseguirlo. No tenían ahora esa inocencia por la cual podían vivir desnudos, ahora tenían que preocuparse por ropa y tener que buscar la manera de diseñar esa ropa. En ese tiempo no podías ir a comprarla. Incluso el clima empezó a ser menos agradable. Todo empezó a deteriorarse. El hombre mismo, la creación misma. Por eso dice el apóstol en Romanos 8 que la creación gime esperando su liberación. Seguramente dentro del significado que tendrá esa expresión se refiere a que también la tierra sufre. Y yo creo que lo vemos, lo experimentamos cada día. Caín, hermanos, por su parte cometió un error y nunca se pudo recuperar de él. De hecho, dice que permanentemente llevó, acabo de hacer una cruz. Yo creo que esto se llama memoria muscular, es decir, de tanto verlo, no de hacerlo, termina uno haciéndose la designación. Pero tenía una señal, no sabemos cuál era la señal, pero tenía una señal en su frente que cualquiera que lo veía, no solamente la señal evitaba que lo mataran, sino que la señal recordaba lo que él había hecho para toda la vida. Recuerda la palabra estigma. Las personas a veces, los nombres, las personas, los lugares ya llevan un estigma. Uno dice, eso allí, no, eso es zona roja. Me dijeron cuando me mudé para acá, no vaya a las perlas. A los hermanos que nos visitan, no vayan a las perlas. Cuidado, se puede entrar y no salir, o puede entrar y salir con menos cosas. Entonces no vaya a las perlas. Hay un estigma, no todas las personas son malas en las perlas, no todas las personas quieren quedarse con lo ajeno, pero es un lugar donde se concentra aparentemente, es lo que me han dicho, se concentra en este tipo de personas. Hay un estigma. Caín llevaría su estigma por siempre. Esaú también cometió un error gravísimo. Y ese error que en el momento no le pareció tan importante, también lo marcó de por vida. Dice el libro de Hebreos
que ni siquiera el arrepentimiento, ni siquiera las lágrimas pudieron hacer que él revirtiera lo que había hecho. Es muy importante, como dice Isaías 55, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Deberíamos estar muy agradecidos, hermanos, de tener el maravilloso privilegio de haber obedecido el Evangelio, de haber sido añadidos a la iglesia de la que leemos en la Biblia, porque nunca debemos olvidar que Cristo estuvo dispuesto a pagar el precio de eso con su vida, con su sangre, para dar salvación a todos los que le obedecen. Hay muchas cosas que son dignas de mención en una lección como la que tenemos aquí. Dios ideó un plan a partir de su gracia, es decir, ese favor que no merecemos, y de su misericordia, es decir, esa bondad que nosotros no inspiramos, porque no hicimos tampoco nada para ganarla o motivarla, pero Él es amor infinitamente por naturaleza. Su bondad y su misericordia son evidentes a través de todas las escrituras, pero particularmente el salmista lo recordó una y otra vez, como en el Salmo 36. Sin embargo, a pesar de que Él le ofreció esta oportunidad de gracia a Adán y a Eva, dice que los vistió con túnicas de pieles de animales. ¿Qué pasó con los animales a los que les pertenecía esa piel? Tuvieron que ser sacrificados. ¿Y ese sacrificio en qué ayudó? Ayudó para que el pecado de Adán y Eva pudiera ser expiado. ¿Sí? Hubo un sacrificio, ese fue el primer sacrificio por el pecado. Dios mismo sacrifica a estos animales por el pecado de Adán y Eva y toma la piel y les hace las túnicas, y demostrándonos que hoy espiritualmente hace lo mismo. Dios se encarga porque Dios envía a su Hijo. Nosotros no lo pedimos, nosotros no lo esperábamos y mucho menos hicimos méritos para ello. Pero Él tomó la iniciativa, envió a su Hijo, su Cordero, y su Cordero dio la vida en la cruz. Y luego nos ha cubierto a nosotros con su justicia, no con la nuestra. Es cierto, Él la hizo disponible, pero también le dejó instrucciones al hombre para poder aprovechar esa oportunidad. Pero no solamente el hombre tiene que llegar hasta allí, hasta obedecer el Evangelio y ser perdonado de sus pecados, sino que Dios también dice que creó buenas obras definidas por Él, porque nosotros podemos llamar buenas obras a muchas cosas, pero Él definió, dice Pablo aquí mismo en Efesios 3, definió ciertas obras como buenas en las cuales nosotros debemos andar. Y algunas personas, hermanos, definitivamente han crecido más en esas obras que otras. Cuando Dios le dijo, comerás con dolor de ella todos los días de tu vida, estaba sentenciándolo, pero también en la Escritura nos dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O dice el apóstol en esta misma epístola de Efesios, en el capítulo 1, que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Entonces, a nuestros padres los sentenció, y esa sentencia, es decir, la muerte, pasó a todos nosotros porque todos hemos pecado, pero en Cristo recibimos el perdón, y luego de recibir el perdón, entonces debemos andar en buenas obras que nos van a traer una y otra vez gracia sobre gracia, bendición sobre bendición. Algunas mujeres en la Escritura aprendieron esto rápidamente. En la vida de Cristo, las mujeres jugaron un papel importante para apoyar su ministerio y apoyar a otros que colaboraban con él. Ellas continuaron fieles a ese trabajo, a esa asignación de ser una influencia en la vida de otros en el nombre de Cristo. Y en Lucas 2 tenemos el relato de una hermosa dama llamada Ana. ¿Alguien recuerda cuál era el trabajo espiritual que Ana tenía? Ya les dije que Lucas 2, debía haber puesto que Lucas 2 saliera después. Pero, ¿qué era Ana? Según Lucas 2. Si igual alguien lo tiene allí a mano, puede decírnoslo por favor. ¿Qué era Ana según el Evangelio que escribe Lucas? A ver. Versículo 36. ¿Qué era Ana? Dice que era profetisa. No era una mujer de
una mujer común y corriente, era una mujer especial. También dice el contexto que era una viuda y que llevaba muchísimos años en esa condición y que servía a Dios en este trabajo de profetizar y lo hacía en el templo. Y no hay una sola cosa en este contexto en lo que sabemos de esta Ana, porque también recordamos a Ana, la madre de Samuel, pero esta Ana del Nuevo Testamento, aquí en este contexto no se dice nada sobre su carácter que no sea apropiado. Ella tenía sus prioridades absolutamente claras. Sin duda podía haberse vuelto a casar, podía haber rehecho su vida. La Biblia permite eso, Romanos capítulo 7, 1 Corintios 7. Pero ella prefirió, por decirlo así, tenemos una expresión moderna, casarse con el Señor. Prefirió dedicarse únicamente al Señor y fue fiel y quería ser fiel hasta el último día de su vida. Fue bendecida porque se le permitió algo muy particular en este contexto. ¿Recuerdan cuál fue su bendición aquí? ¿Qué fue lo que le trajo esa alegría a ella y esa realización, como esa recompensa por toda esa dedicación y ese servicio? ¿Cuál fue su recompensa en este contexto? A ver, ¿cuál fue su bendición según este texto? Versículo 38. Daba gracias a Dios y hoy vinieron tímidos, ¿verdad? Por las visitas. Quiero aclarar también que yo dije algo como un director internacional. Voy a aclarar eso, porque a mí me da vergüenza múltiple cuando mis compatriotas de esta provincia hablan de esto como otro país y todo ese discurso. Ese discurso me avergüenza porque yo amo cada parte de este país. Cada parte, cada provincia, cada lugar tiene sitios maravillosos y tiene personas maravillosas, ¿sí? Entonces no me refería a eso. Yo internacional siempre digo, donde yo esté, en cualquier provincia que esté, cuando la persona no pertenece a la provincia, ¿verdad? Está de visita. Voy a aclarar eso porque todo esto está quedando grabado. Nada de eso de federal, ni país, ni nada de eso, hermano. Nada. Bien, una sola bandera, Panamá, y una sola patria, el cielo. A ver, les di tiempo entonces para que buscaran qué pasó con Ana. Dice que hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Hoy, por primera vez desde que nació, está con nosotros el Liam Said. Y hoy seguramente algunas personas querrán cargarlo, ¿verdad? El bebé de nuestra hermana, ¿cómo se llama su hija, hermano? Nuestra hermana Lady, ¿eh, bro? Entonces, imagínense que nos da tanta alegría, ¿verdad? Tenerlo aquí, nos da tanta ternura cargar un bebé así, pero cargar al niño, a Jesús de niño, dice ella, o sea, sí. Esto es lo que representa todo el servicio que yo he dado a Dios, lo vale. Lo vale, todo lo que he hecho y todo lo que he sacrificado. Y dice que a partir de allí, no solamente ella era una mujer que estaba día y noche en el templo, orando, hablando de la palabra de Dios, sino que ahora que conoció en persona a Emmanuel, es decir, Dios con nosotros, ahora salió a hablar de todos. Porque, hermanos, decimos siempre, no ha comprendido usted bien la clase, no ha comprendido bien usted el sermón, si usted no puede luego reproducirlo con otras personas. No es que tiene que predicarlo igual. De hecho, mejor fuera que lo hiciera bendito sea que lo hiciera mejor. Pero la manera de que un estudiante puede demostrar que ha aprendido no es solamente que pueda responder ciertas preguntas, no es que pueda salir bien en un examen, es que pueda reproducir esa enseñanza con otras personas. Ella, hermanos, empezó a alabar a Dios y le contó a todos los que estaban esperando al Mesías o al Salvador. Quería hacer llegar el mensaje a todo el mundo. Ella consideró, y así era, que esta se trataba de la mejor noticia de todas y ella estaba feliz de ser parte de su proclamación. Piensa, hermanos, en lo que esta mujer se hubiera perdido si hubiera decidido simplemente rehacer su vida. ¿Qué tenía derecho? ¿Sí? No estamos diciendo que sea pecado que una viuda se vuelva a casar. Como a veces no decimos que sea pecado que una hermana trabaje profesionalmente y tenga que salir del hogar. Pero sí podemos afirmar, y nos podemos basar en muchos pasajes de la Escritura, que la mujer pierde mucho
de lo que podría hacer para el Señor cuando tiene que distribuir su tiempo entre labores fuera de casa y su casa. Es un tema siempre difícil de tratar, es un tema donde nunca pretendemos incomodar a las hermanas ni acusarlas de pecado, no nos referimos a eso, pero solamente como el apóstol Pablo, hablando del amor, dijo en una ocasión, todo esto está bien, muy bien que tengan todos estos dones, los estén ejerciendo y estén creciendo en ellos. Qué bonito que la iglesia en Corinto tenga todo esto, pero yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces, ciertamente hoy no es visto como la gran cosa y la gran realización que una mujer se dedique a atender su casa solamente. Y que si tiene algún negocio, alguna cosa lo haga desde su casa. No necesariamente hoy esa es la máxima realización según la sociedad. Pero si Ana, note, si Ana, que tenía derecho a rehacer su vida y tenía derecho a ser una mujer común y corriente como todas las demás o la mayoría, ella decidió hacer algo diferente, decidió dedicarse al Señor, y Ana hoy es digna de nuestra admiración. Su nombre pertenece a la Escritura y pertenecerá hasta el fin de los tiempos. Una decisión dura, difícil, porque no es fácil, y en ese tiempo era peor. Ser una viuda, hermanos, era ser del tipo de personas más pobres y más necesitadas de la sociedad en Palestina. Pero ella llevó a cabo ese sacrificio, cargó ese estigma de ser vista siempre como la solterona, la viuda, la pobre, la fanática, habrán dicho algunos, se la pasa metida allá en el templo, pero miren, al final su nombre ha quedado para la posteridad como un ejemplo para todas las hijas de Eva. Pensemos en el poder también del crecimiento de la mujer en el pozo de Jacob. ¿Alguien recuerda? Ahora sí no lo voy a colocar. ¿Alguien recuerda a qué libro y capítulo nos referimos en la Escritura? La mujer en el pozo de Jacob, que Jesús se encuentra con ella. ¿Alguien recuerda? Juan, libro de Juan, capítulo 4. Ahí lo tenemos, una mujer de Samaria. Ella iba al pozo por agua como era su rutina cada día, solo que ella iba a mediodía cuando nadie iba. Es que ¿quién, hermano, se va a poner a cargar sin necesidad toda esa agua por medio de todo ese camino en un lugar prácticamente desierto con el sol de esa hora? Pero dice la Escritura que ella lo hacía con tal de no toparse a otras mujeres, que seguramente, hermano, sabía. Otra vez, hermano, estoy dando una clase bastante delicada. Es posible que hoy perdamos varios seguidores en las redes sociales porque estamos hablando de temas muy sensibles, ¿no? Es decir, ella sabía que llegar ahí iba a despertar algo que es muy típico, no entre las hermanas, pero será muy típico del género, y es el rum rum. El rum rum, ahí viene, la que tiene 5 maridos, la que ha tenido 5 maridos. Wow. Y dicen que ahora tiene uno y no se ha casado. Terrible, terrible esta mujer. Y ella, hermanos, quizás caminó hasta allí con su cabeza baja, preocupada de quien la viera, y de pronto se encuentra lo peor que ella se pudo haber encontrado desde su perspectiva. Se encuentra un hombre. Y no solamente un hombre, se encuentra un rabino. ¿Y sabe qué pasaba en ese tiempo? Que era mal visto que un hombre le hablara en público a una mujer. Era criticado y era mal visto. En la calle, un hombre no se dirigía a una mujer. Era falta de cortesía, era un atrevimiento. Y si era un rabino, quizás nunca le hablaba a una mujer. Lamentablemente, en esa sociedad y en ese contexto, pues, se trataba así muchas veces a las mujeres. Y ella se encuentra, dice, va evadiendo a estas mujeres que comentan y murmuran, y se encuentra un hombre y encima es rabino. Y este hombre le pide agua, pero hay un problema, que ella es samaritana y él es judío, y samaritanos y judíos no se llevan. Y aquí vamos a perder otra cantidad de seguidores. Hoy hay gente que dice que son judíos y no son judíos, son samaritanos también. Sí, arriesgando nuestras vidas aquí porque son sumamente poderosos alrededor del planeta, pero los llamados judíos de hoy son otros samaritanos. Odiaban a los samaritanos porque su sangre estaba mezclada con otras naciones. ¿Y cuál de ellos hoy tiene sangre pura de Abraham? Ninguno. Ahora son los samaritanos. Pero ese no es nuestro tema. Esta mujer, hermanos, de encanto latino, aunque no era latina,
porque pues había conquistado, imagínense ya a todos estos esposos, y ahora tenía un sexto que no era su esposo. Era exitosa en esa parte, pero espiritualmente era fracasada. No había conocido la verdad, no había conocido la vida en Cristo. Ahora Cristo le ofrece un agua especial que no, por la cual ella no volvería a tener sed. ¿Cuál es la reacción de esta mujer cuando Jesús le explica quién es? Cuando Jesús le habla de la naturaleza de la nueva adoración que espera Dios. Ya no una adoración enfocada en una ciudad o en una nación o en un monte en particular. Otra vez lo siento por los modernos samaritanos, pero dice ahora en todo lugar el que le adore en espíritu y en verdad, ese es el adorador que el Padre busca. Y cuando ella se da cuenta de que la voluntad de Dios ahora es muy diferente a todo lo que había provocado la discriminación contra ellos, el desprecio contra ellos, que ahora ya no había un pueblo especial, sino que el pueblo de Dios sería de todas las naciones y sería a nivel de todo el planeta. Esta mujer se alegró. Esta mujer encontró la verdad que nunca pensó. Y dice luego que, ¿cuál es la reacción de ella? ¿Alguien recuerda cuál es la reacción de ella después que tiene esta conversación con Jesús? ¿Cuál es la reacción de ella? Que le diera de beber de esa agua. Esa es su petición, ¿verdad? Pero luego que termina de hablar con Jesús, cuando ya terminó de hablar con Jesús y se lleva el agua, la que sí da sed, ¿qué hace después de allí? Ella le habla a todos acerca de la experiencia, pues, que había conocido un hombre y los demás van de Jesús, entonces porque también quiere conocerlo. Amén. Venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y no porque se lo contaron las chismosas esas que se hacen ahí en la tarde. Dijera lo que dijera, hermanos. Dijera lo que dijera. Su sinceridad y su fe en Jesús fue tan espontánea, tan natural, tan fuerte, que incluso esta mujer de pobre carácter llevó a toda una ciudad al Salvador. Al Salvador. Siempre digo, hermanos, que nosotros los expositores de la palabra no debemos sentirnos tan importantes. Porque en una ocasión Dios, para hablar en particular, Dios utilizó a un asno para hablarle a un profeta y reprenderlo. Entonces, no nos sintamos tan especiales. Juan el Bautista dijo, Dios puede hacer que incluso estas piedras también hablen. Entonces, nosotros, hermanos, debemos ver que cualquiera que tenga esa confianza en Dios y obedezca a Dios y se ponga al servicio de Dios, sea quien sea, no importa su pasado, no importa sus malas decisiones, no importa lo que la gente comente de ella, esta mujer puede ser de gran valor en el reino de Dios. Esta fue una evangelista espontánea. Hablando del crecimiento de la iglesia, ella tenía el concepto correcto y tuvo éxito en compartir las buenas nuevas de Cristo y de hablar de lo que Él tenía que ofrecer para todos. Somos salvos, hermanos, no solamente para que egoístamente estemos esperando que Cristo venga y nos lleve al cielo. Somos salvos para ayudar a otros a que sean salvos también. Y las mujeres, note que la Escritura está diciéndolo de manera repetida, las mujeres siempre han sido claves en poder ser proclamadoras, anunciadoras de estas buenas nuevas. Sería maravilloso si pudiéramos influir en un gran número, como ella lo hizo, para que escuchen el Evangelio. Le decía a los hermanos la semana pasada, viene una campaña este próximo mes, a finales de mes en este lugar. Y hermanos, ¿cuánto quisiéramos que todo el pueblo de Volcán se reuniera a escuchar el Evangelio? Que alguien dijera, he encontrado a un hombre que me está hablando de buenas nuevas de salvación, que un mensaje, una doctrina pura que la veo en la Escritura como nunca me habían predicado. Vamos a escuchar, y vinieran todos en la plaza, en el parque, y se sentaran allí o de pie pudieran escuchar la palabra del Señor. Eso no es fácil, pero esta mujer lo logró. En Hechos capítulo 2, hermanos, porque la lista es larga, en Hechos capítulo 2, cuando Pedro terminó de predicar, más o menos una cantidad de 3,000 personas obedecieron el Evangelio. Y no se menciona específicamente si eran hombres o mujeres. El original solo dice 3,000 almas se bautizaron aquel día. Pero eran 3,000 hombres.
¿Había mujeres en esa cantidad? Definitivamente había mujeres, porque cuando vamos a Hechos capítulo 6, dice que había viudas que estaban, y recuerdan lo que les dije hace un momento de lo que es la tendencia de cada género. Bueno, en Hechos capítulo 6, las primeras personas que murmuran dentro de la iglesia, pues bueno, otra vez digo, perdón, ¿verdad? Perdón, pero estoy relatando hechos bíblicos. Empiezan a murmurar las viudas griegas porque estaban siendo desatendidas por lo que hablaban. Siempre se consideraba más especial a los que eran de Judea. Siempre a los judíos allí en su zona. Y esto estaba pasando incluso con otros judíos, pero que habían nacido en otras naciones, judías en este caso. Ahora, para este tiempo dice que ellas acudieron a los apóstoles, o hermanos acudieron a los apóstoles diciendo: las hermanas están pasando mal, hay que resolver esto. Esas viudas, hermanos, llegaron a representar dentro de la iglesia, porque Pablo lo va a decir luego en 1 de Timoteo 5, llegaron a representar mujeres que hacían buenas obras, que atendían a los santos, que enseñaban a las mujeres más jóvenes, que vamos a ver luego eso si el tiempo nos los permite, y que hacían una labor impactante dentro de la iglesia. A nivel de la sociedad no tenían nada, y quizás no tenían a nadie. Algunas quizás no tuvieron hijos, o sus hijos ya eran adultos y se habían separado del hogar, pero ellas lo tenían todo en Cristo. Y por eso Pablo le instruye a Timoteo: las viudas que hayan cumplido con esta vida de devoción, esta vida de entrega al Señor, la iglesia debe encargarse de ellas. En Hechos capítulo 5, ahora sí avanzamos acá en la presentación, tenemos a otra mujer, pero ahora no tenemos que hablar, no podemos hablar de manera positiva de ella. A Safira, que normalmente la mencionamos con el nombre de su esposo, pero hoy es sobre mujeres. Safira estuvo de acuerdo con su marido ¿en qué? En hacer algo grave, bochornoso, vergonzoso. Fue un pecado público dentro de la iglesia. Y de hecho esto fue antes del pecado de la murmuración de Hechos 6. Y fue que ellos se pusieron de acuerdo para hacer ¿qué? Vender su propiedad. Vendieron una propiedad. Ajá. ¿Y qué hicieron con el dinero? Bueno, ellos se quedaron con una parte. No entregaron todo el dinero. ¿Cómo usted se enteró de eso? Se quedaron así, ¿no? ¿Usted le consta? ¿Sí? Sí, porque no está. ¿Y qué hicieron con el resto? ¿Qué hicieron con el resto? Se quedaron una parte y el resto ¿qué pasó? Se lo entregaron a los apóstoles. A los apóstoles. Ajá. Pero ¿cuál fue la mentira entonces? Porque dice que mintieron, por ahí me dijeron que mintieron, pero entonces ¿dónde estuvo la mentira? Vendieron la propiedad, tomaron una parte y lo demás se lo llevaron a los apóstoles. ¿Cuál fue la mentira? Van a leer. Que estaban entregando todo y era mentira. Estaban entregando con la parte. Ok, bien, que supuestamente era todo como otros hermanos lo habían hecho. Querían el aplauso, querían el reconocimiento, pero sin perder toda la inversión. Así que se quedaron con una parte. Y querían verse bien sin ser buenos, hermanos. Y no era obligatorio vender propiedades, no era obligatorio entregar tus bienes, como no lo sigue siendo hoy. Pero definitivamente era un acto muy digno de alabanza. Aprendemos algunas cosas sobre su carácter. Ella, hermanos, en primer lugar, era obediente a su marido. Hablemos un poquito bien también de la hermana Safira. Era obediente a su marido, pero desobediente a Dios. La mentira siempre, hermanos, ha sido un pecado y una de las cosas que Dios aborrece. Dicho en nuestro lenguaje coloquial, Dios odia. Proverbios, capítulo 6. Posiblemente ella era una mujer de un comportamiento modesto, activa en la iglesia, y vio que otros o que otras le estaban adelantando, por decirlo así, en la fama y popularidad. Esto sucede, hermano. Dentro de la iglesia del Señor a veces se fomenta esto de la, ¿cómo se dice esta palabra? La tenía ya está llegando, es que la estoy confundiendo con la palabra fauna, no es fauna. La farándula. Gracias, hermano Rolando. La farándula. A veces se da la farándula dentro de la iglesia del Señor, ¿verdad? Quiero estar en todo, quiero ser destacado y luego eso me lleva a pecados, porque entonces entra la soberbia, entra el desprecio a otros hermanos, entra la rivalidad y entra el no hacer las cosas de corazón,
sino simplemente para hacerlo ante los ojos de los hombres. Bueno, estas mujeres, como Zafira, luego tenían graves consecuencias. La primera disciplina que hubo en la iglesia. Hoy, hermanos, cuando se disciplina a un miembro, lloramos y nos preocupamos y le damos vuelta para tratar de no disciplinarlo. Y eso que simplemente nos vamos a apartar de él, para que se avergüence, para que se arrepienta. Pero la primera disciplina que hubo en la iglesia del Señor le costó la vida a una persona. Como si todavía fuera en los tiempos del Antiguo Testamento aquellas ocasiones en las que Dios fulminaba a los pecadores. Ella falló en la prueba de ser una mujer y una cristiana honesta y sincera. Dejó que su marido la influyera a un punto en el que se le olvidó lo que los apóstoles iban a decir, o habían dicho, iban a decir en este capítulo mismo, este capítulo 5, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí, el hermano Ángel tiene la última palabra en toda discusión y en toda conversación y en todo análisis de decisiones que haya que tomar en ese nuevo hogar. Él tiene la última palabra. Se debe hacer lo último que él diga después de cualquier conversación, debate y análisis. Pero si él se equivoca y si él está tratando de que la hermana Karen haga las cosas en contra de la ley de Dios, ella debe recordar, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, incluyendo mi papá, incluyendo mi esposo, incluyendo mi predicador o cualquier persona u hombre en el mundo. Puede que ella se haya sentido orgullosa de que habían dado mucho a la obra del Señor. Y si solamente hubieran dicho, mire, no les podemos dar todo porque necesitamos una parte para nuestras necesidades, pero queremos dar algo también, no queremos quedarnos sin hacer nada por los necesitados. No hubiera pasado eso. Pero debido a querer fama, a querer ser de la farándula espiritual, pues al final sucedió lo que sucedió. Ahora, por triste que fuera este incidente, recuerde que nuestro tema es el crecimiento de la iglesia, lo cual quiero recalcar. Cómo la iglesia crece cuando no pensamos que solo el predicador debe anunciar las buenas nuevas. Cuando no estamos pensando que solo el predicador tiene que salir a evangelizar. La Ana profetisa no esperó que otro varón, un sacerdote o los rabinos enseñaran. Ella también predicaba la palabra. Cuando conoció a Jesús, ella también habló de las buenas nuevas de la llegada del Salvador. También lo vimos en el caso de estas otras mujeres que Dios utilizó de manera efectiva para la enseñanza del evangelio. Y en este caso, de manera negativa, es decir, esta mujer pecó de manera grave, pero la disciplina que aplicó el Señor hizo que viniera gran temor sobre toda la iglesia. Y además dice, versículo Hechos 5:14, dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Esto demuestra la gran influencia que tenemos para hacer bien y aumentar el crecimiento de la iglesia. En este caso, ¿qué fue lo que ayudó al crecimiento? No la mentira de Zafira, no el dinero que ella y su esposa dieron, sino que la iglesia hubiera corregido a esta mujer pecadora, que se haya visto el orden, que se haya visto la reverencia al Señor, y aunque fue triste y lamentable, que se involucró a 2 personas que murieron, pues luego vino un gran temor y la gente no se alejó de la iglesia no dejó de crecer, al contrario, al ver que allí se respetaba la voluntad de Dios, aún creció más y mucho más. Hermanos, siempre es importante que evitemos la pretensión y seamos sinceros en nuestra dedicación al Señor. La belleza siempre ha sido admirada y codiciada, sin embargo, todavía, Proverbios 31:30 habla con tanta claridad y sabiduría divina. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y si hablamos de una mujer que tenía este tipo de belleza espiritual, tenemos que ir hasta Hechos capítulo 9. Y encontramos a Dorcas. No hablamos mucho de Dorcas y es culpa de nosotros los que enseñamos. Tenemos que resaltar a las mujeres fieles y dar ese ejemplo a las mujeres de hoy. Tenemos que enfocarnos mucho en las hermanas y la importancia y el valor y la relevancia que tienen en el crecimiento de la iglesia. Si aquí ahorita nadie me puede decir quién era Dorcas en sus propias palabras, entonces nosotros los maestros estamos fallando. Tenemos que recalcar más estos perfiles espirituales que son un gran ejemplo y una gran guía de cómo una mujer debe vivir su vida cristiana. Dorcas
¿Quién era? ¿Qué hacía Dorcas? ¿Qué pasó con Dorcas? ¿Alguien recuerda? Su historia está en Hechos 9. ¿Alguien recuerda? ¿No? ¿Alguna hermana? Dorcas fue alabada por el Señor. Era una discípula y creo que habría sido una amiga maravillosa de cualquiera de las hermanas hoy aquí. Sabemos que era buena. Sabemos que era abundante en buenas obras. ¿Y por qué lo sabemos? Porque lamentablemente esta mujer murió. Una cristiana que era activa en la iglesia del Señor, hacía grandes obras. Cada vez que tienes cristianos que son buenos y abundantes en buenas obras, la iglesia va a crecer. Eso va a unir a la hermandad. Eso va a crear grandes lazos de amistad que hace que trabajemos mejor como equipo. Ciertamente, hermanos, no todos somos afines. Dentro de los apóstoles, Jesús tenía, y lo hemos repetido muchas veces, a Jacobo, a Pedro y a Juan. Y dentro de ellos tres tenía a uno en particular que incluso los otros discípulos decían, ese es el discípulo amado, y era el apóstol Juan. Puede ser que en algún punto nosotros tengamos más afinidad unos con otros, pero ¿sabe algo? También la afinidad se puede crear. En el buen sentido se puede crear. Porque cuando una hermana anda preocupada de todas las hermanas, si las hermanas tienen que comer, si las hermanas tienen que vestir, si las hermanas necesitan un consejo, si las hermanas necesitan ser escuchadas, esa mujer, esa hermana que está pendiente siempre de las otras, hermano, definitivamente va a crear una gran amistad con todas las hermanas en la congregación. Hermanos, Dorcas murió y dice que las viudas prepararon su cuerpo para, pues obviamente todo el ritual que tenía que ver con la sepultura de ella. Y luego, ¿qué sucedió? Dice que tomaban las prendas que ella hacía con sus propias manos para vestir, para darle a las hermanas, sobre todo a las viudas, y abrazaban esa ropa. Decía alguien, hermanos, que de esta vida solo nos llevamos las experiencias, ¿sí? Venir a esta provincia seguramente le involucra a nuestros hermanos que están hoy costos. Pero, hermanos, el dinero se puede gastar y se puede ir. Pero la experiencia, esa va aún más allá de la tumba. Lo mismo sucede cuando hacemos que los demás experimenten nuestro amor y nuestro servicio. Ya Dorcas no estaba en este mundo, ya Dorcas no estaba activa entre las hermanas. Pero todas esas viudas abrazaban esa ropa, porque ese cariño, ese amor y esa atención se iba a recordar para toda la vida. Mostraron cómo iban a extrañarla, dieron un testimonio de su amabilidad y su consideración hacia ella. Su vida fue ejemplar. Su vida era cómo podemos ayudar. Era responder constantemente a la pregunta, ¿cómo podemos ayudar? Lo mismo hacemos nosotros. Vemos a nuestro alrededor, hablo con las hermanas, recuerden que esta clase está particularmente para ustedes. Estamos mirando alrededor siempre a las hermanas mayores, a las hermanas jóvenes, a las hermanas de nuestra edad, y nos estamos preguntando, oye, vino la hermana con el bebé. ¿Cómo puedo ayudar? Acá está nuestra hermana mayor, ¿cómo la puedo ayudar? Y aquí está esta otra hermana que tiene más o menos mi edad, somos más o menos de la misma generación, pero tenemos experiencias diferentes. Quizás hay cosas que yo he aprendido que ella necesita. Quizás hay cosas que yo tengo que ella necesita. La pregunta constante de una Dorcas es, ¿cómo puedo ayudar? Y cuando una Dorcas está así como la hormiguita trabajando permanentemente, no está esperando que haya algo de la ofrenda, no está esperando que el liderazgo tome decisiones de benevolencia. Ella, con sus recursos, con sus manos, con su tiempo, está pendiente de las otras hermanas. Sobre todo de las más vulnerables, es decir, de las que están pasando más problemas y más necesidades. Ese era el caso de las viudas. Cuando una hermana está haciendo eso, la iglesia crece. Porque Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Como yo os he amado. Ese es mi mandamiento nuevo. Que os améis unos a otros. La Biblia siempre ha hablado de amor. La Biblia siempre ha instruido al pueblo de Dios a amar a otros. Pero Jesús le colocó algo que lo hace particular. Dijo, pero no como tú quieres amar. Porque si nos basamos en nuestros estándares, es fácil amar a Eric. Eric es
para los hermanos que todavía no lo conocen, Eric, siempre hablamos de él como un hermano humilde, un hermano dulce, una persona amable, una persona que también quiere ayudar. ¿Sí? Pero a veces miramos otro, ay, pero Joás, este es solo un ejemplo ficticio, totalmente ficticio, alejado de la realidad. Pero Joás es terco, y Joás es grosero, y Joás es egoísta. Entonces, si fuera nuestro estándar, amaríamos a Eric y aborreceríamos a Joás. Pero Jesús dice, sí, quiero que los amen, quiero que se amen unos a otros, pero como yo os he amado. Y cuando pone ese estándar, no hay nadie que esté fuera de ese círculo. Hasta el peor, a todos los tenemos que amar, porque Él nos amó siendo pecadores. Amén. Puede que alguno muera por un bueno, dice Pablo. Con todo puede que haya alguien que dé su vida por el justo, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, rebeldes, mentirosos, orgullosos, mal pensados, mal hablados, etcétera, desobedientes en todos los sentidos, Él dio su vida por nosotros. No hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y aquí están los primeros amigos y la primera familia, la familia espiritual. Continuamos, hermanos, si Dios nos da vida, salud y oportunidad. El miércoles este estudio, así que por favor, así como hoy, saque este tiempo, cumpla con el Señor y siga, sobre todo a las hermanas, tomando, todos tenemos que tomar ejemplos, pero específicamente y especialmente las hermanas, todas estas mujeres, para bien o para mal, cada una de ellas, da ejemplos que hoy hay que empezar a poner en práctica. Que el Señor nos bendiga. Vamos al receso.